Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Saludos amigos del canal Congreso. En Conversaciones en el Capitolio tenemos hoy invitado al representante a la Cámara por las Curules de Paz, James Mosquera Torres. Él es una persona que representa a las víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia y en el departamento del Chocó. Él es naturalmente de Ismina, en el departamento del Chocó, y ha sido víctima de esa violencia que se ha cruzado en tan bello departamento, pero también tan martirizada región del país. El doctor Mosquera Torres es abogado, especializado en Derecho Administrativo, en Derecho Penal, en Criminología. Ha hecho cursos de verano en ciudades tan distantes y tan distintas como Sydney en Australia, Londres en Inglaterra, en Nueva York en los Estados Unidos y en la isla de Malta. Él se define como un líder afrocolombiano que busca la paz y la reconciliación entre los colombianos. ¿Qué tal, representante? ¿Cómo está? Muy bien, excelente. La verdad que muy contento de estar en este importante programa, llevándole esa voz de aliento, no solamente a las víctimas del conflicto armado de mi querido departamento del Chocó y los dos municipios de Antioquia que representamos, Vigía del Fuerte y Murindó, sino también a todas esas víctimas del conflicto armado de Colombia. Imagínense, Vigía del Fuerte, Murindó, Bojayá. Él viene de toda esa situación tan crítica que ha vivido el departamento del Chocó en los últimos años. Esas víctimas que todavía el país no ha reconocido, ¿cierto? Así es. Tenemos una población víctima que está cercana a los 10 millones de habitantes, de personas que han sufrido muchos hechos victimizantes. Pero nosotros sabemos que muchas otras personas, tal vez un número igual a este, todavía no ha hecho su declaración por varias dificultades. Pero aquí tenemos que apostarle desde el Congreso a la paz, porque la conflictividad que vivimos hoy día, por ejemplo en el Cauca, pero que también en el Chocó, nos motiva a que nosotros tenemos que apostarle sin distinción de ninguna índole a esa paz, como un mandato supremo. Yo creo que aquí no se trata sino de apoyar al gobierno del cambio, a este de Gustavo Petro y Francia Márquez, con este propósito de paz total, entendiendo también, don Carlos, que para que haya paz en nuestro territorio tenemos que llevar inversión social efectiva e inmediata, porque nosotros en el departamento de Chocó y en todas estas subregiones que la bancada de paz, la mía, la de los 16 representantes de esta bancada nueva en el Congreso, representamos, estamos con unas falencias tremendas en salud, en infraestructura vial. No tenemos una educación adecuada. Pero lo que sí anhelamos es que realmente pueda llegar esa institucionalidad ya y que le podamos quitar a los jóvenes la opción de la violencia y puedan dedicarse ellos a estudiar y a trabajar dignamente. El doctor Mosquera Torres ha sido impulsor y él fue uno de los autores y ponentes de la Ley de Paz Total que aprobó el Congreso de la República y que es el marco en el cual se está moviendo el gobierno del presidente Petro para adelantar conversaciones con los grupos armados ilegales. Conversaciones que hoy están en una encrucijada debido a la feroz campaña criminal que han lanzado organizaciones al margen de la ley en departamentos como el Valle y el Cauca. Hay mucha gente desesperanzada con la paz total y considera, doctor Mosquera, que lo que debe haber ahora es una ofensiva total. No, nosotros somos defensores siempre de la paz y esta paz tiene que ir acompañada con los diálogos. Vamos a seguir apoyando al gobierno de Gustavo Petro para que haga la paz con todo y cada uno de los actores armados, porque en el caso de mi departamento del Chocó, cuando comenzaron los diálogos con el ELN, que este es uno de los tantos grupos al margen de la ley que hacen presencia en mi departamento, nosotros sentimos que se escalonó la conflictividad y que de una u otra forma los paros armados y los confinamientos y los desplazamientos, más o menos hubo un alivio. Mas, sin embargo, ahorita mismo tenemos también presencia de otros actores armados que nos tienen en una conflictividad similar más o menos a la del Cauca. Lo que nosotros tenemos que es apoyar a este gobierno realmente que se sienta a dialogar con todo y cada uno de los actores armados y que podamos convencer a estos para que podamos hacer un cese bilateral del fuego, porque la verdad es que no podemos permitir que haya
una vida más que sea arrebatada por las armas. Claro, señor Mosquera, pero hablar, por ejemplo, con el grupo de Iván Mordisco, que está en la mesa de negociación o aparenta dialogar con el gobierno nacional y sin embargo pone motobombas, ataca a los puestos de policía, afecta a la población civil. ¿Cómo explicar eso a la ciudadanía de dialogar, mantener una mesa de negociación con unos insurgentes que no hacen sino disparar? Nosotros, por supuesto que rechazamos todas las acciones violentas, esas mismas que dañen la vida de un ser humano. Y nosotros lo que tenemos es que ser conscientes que Colombia ha vivido una conflictividad por décadas. El conflicto armado en nuestro país lleva prácticamente de la existencia misma de la conformación del Estado. Pero aún así tenemos que motivarnos a que podamos nosotros convencer a estos actores armados que la única salida no es el combate ni la confrontación armada, sino los diálogos. Porque también ellos, del lado de allá, están perdiendo vidas de seres humanos que no se dan cuenta tan siquiera en lo que están metidos porque su edad es muy pronta. En el departamento del Chocó, Quibdó, su capital, los jóvenes de muy pronta edad, de 10, 12, 11 años, están perdiendo la vida porque pertenecen a estos actores armados y son personas que vieron morir a sus seres queridos, vieron morir a sus papás, a sus hermanos, y allí es que tenemos nosotros que obligar a que el Estado llegue con soluciones de educación, posibilidades de empleo para sus padres, posibilidades de recreación y que esos jóvenes no estén motivados tanto con la guerra. Aquí hay un desafío enorme y presente y actual, y es que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tienen que ir a esa Colombia profunda, a esa Colombia que siempre históricamente ha estado olvidada, a llevar soluciones con inversión social, y esto es reiterativo porque sabemos nosotros que es necesario para tratar de amainar un poco la conflictividad que viene en estos territorios. Aquí también tenemos que combatir de manera perentoria y urgente los cultivos de uso ilícito, porque sabemos que esto ha sido un detonante para generar guerra en Colombia. Los gobiernos anteriores se han hecho lo de la vista gorda, podríamos decirlo de esta forma, en no atender esas necesidades perentorias, y creo que la conflictividad se fue aumentando sin control, y ahora que este gobierno quiere ponerle cortapisa a la misma, creo que tiene que ser también con inversión y llevar soluciones económicas a estos territorios que históricamente han estado olvidados. De acuerdo, como usted lo dice, hay una situación coyuntural que es la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la deforestación por estos tipos de maderables que dañan los bosques húmedos tropicales del departamento del Chocó, pero de fondo hay una estructura que se ha conformado mal en el departamento del Chocó y en el resto del país. La injusticia social, el abandono, la falta de educación, de oportunidades laborales. Eso de fondo, lo que dice usted, que debe tratar en este momento el gobierno del presidente Petro. Así es. Nosotros en el 2016, cuando se suscribe el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Manuel Santos, vivimos aproximadamente 20 o 24 meses en paz total, en paz absoluta. Podíamos ir al campo, podíamos hacer nuestras actividades de pesca, de caza, de minería, pero el Estado no le hizo tanto caso a esto y no llegó a la institucionalidad. Así que los actores armados de poco a poco fueron poblando, cuando ese territorio que deja la FARC, el ELN lo fue ocupando poco a poco, las autodefensas también y otros grupos más pequeños. Así que lo que nosotros hemos identificado en el departamento del Chocó y en otras subregiones del Pacífico y también de la Colombia abandonada es que hace falta la presencia del Estado. Y no estoy hablando solamente de la presencia militar, porque este puede ser solamente una sensación de tranquilidad y seguridad que haya miembros de la fuerza pública en las comunidades. No, aquí lo que exigimos nosotros desde el Congreso es que haya una presencia más completa de la institucionalidad para atender todas esas necesidades que históricamente han sido desatendidas en el departamento del Chocó y en muchas partes de Colombia. Háblenos de usted, cómo un niño en esas condiciones tan adversas que hay en departamentos como el Chocó y en su población natal, ¿cómo logra surgir, cómo logra salir, avanzar en los estudios
llegar, como decíamos hace unos momentos, a hacer estudios de verano en Londres, en Nueva York, en Sydney? Sí, pero antes de eso todo comienza más o menos cuando yo tenía unos 5 años. Mi hermano mayor, Sócrates de Jesús Mosquera, él me enseña a vender chance y también lotería. En el Chocó la mayoría de los colegios son manejados, o en esa época al menos, por curas y por monjas. Así que yo hago mi primaria en la escuela ANESA, la normal San Pío X, y me gradúo como el mejor bachiller de el Chocó, de Ismina en el año 1985. Eso hace que un hermano mío que era policía dijo, haré lo que sea, pero tú te vas a estudiar a Bogotá, porque los profesores le decían que yo era muy inteligente. Mi hermano Edgar, que finalmente 2 años después lo asesina la FARC en un enfrentamiento en Antioquia, fue una pérdida tremenda porque yo me quedé a mitad de camino sin tener quien me ayudara, pero aquí Dios me iluminó y comencé a vender borojó y chontaduro en Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí, yo fui la primera persona que trajo a vender chontaduro y borojó, ahora que es tan común en todas las cafeterías que se consigue. Y después pues me fui a estudiar, me fui a trabajar en 1993 a El Chocó. Allá me nombraron como juez de renta y en esa época había mucha incidencia de contrabando, contrabando de whisky, contrabando de cigarrillo, contrabando de electrodoméstico, y como juez de renta fui amenazado. Tuve que dejar el puesto e irme a refugiar a Ismina. Después de esta situación volví otra vez a ser asesor jurídico de la Secretaría de Educación Departamental del Departamento del Chocó. Me vinculé a trabajar como profesional universitario de bienestar y otros tantos cargos hasta que decidí trabajar como abogado litigante. Y allí comencé a defender a las víctimas del conflicto armado del Chocó, que en esa época no se llamaban víctimas, en esa época se llamaba desplazados. Ah, claro, claro. Que era lo que se presentaba más fácil allá. Los bandidos llegaban y desalojaban a los propietarios de las tierras y para hacer sus ilícitos libremente. Los desplazados fueron las primeras víctimas, efectivamente. Sí, los desplazamientos en el departamento del Chocó y en muchas otras regiones de Colombia se inician cuando comienzan estos actores a vincular su actividad guerrerista y con el despojo de las tierras que posteriormente iban a utilizar para la tala de los bosques, pero también para la minería ilegal, pero sobre todo para sembrar la coca o la hoja de coca y la marihuana. Entonces comenzamos nosotros a defender a estas víctimas del conflicto armado y le cuento algo más. Me tocó defender a las familias del primer caso de falso positivo en el Chocó y en Colombia. Esto fue en el año 2003, cuando tan siquiera se hablaba de falso positivo, donde 6 jóvenes fueron llevados de Quibdó, la capital, y fueron asesinados pasándolo como guerrillero de la FARC en La Hilaria, esto en un paraje de Condoto. Pero también nos tocó defender a muchas familias, miles de familias, de la masacre de Bojayá. Este insuceso que hace 22 años enluta todavía a todos los chocuanos y chocuanas, donde más de 100 de personas perdieron su vida justamente cuando se resguardaban en una iglesia por el accionar tanto de la guerrilla de la FARC como por la autodefensa. Esto me genera una serie de desplazamientos. No solamente que tengo que abandonar mi querido Chocó y refugiarme en Medellín, en Cali y en Bogotá, sino que cuando la amenaza era más duras contra mi vida, entonces tenía que salir del país y ahí era que aprovechaba, justamente atendiendo su pregunta, a comenzar a hacer cursos de verano para no solamente estar actualizado, sino también para no acongojarme tanto mi vida, porque cuando uno es amenazado y cuando uno es desplazado de su territorio, la verdad es que la vida le cambia más aún, porque pertenezco a una familia muy numerosa y nosotros teníamos que a veces mantener esto muy en silencio para que mi familia no pudiera sufrir. Pero cuando nosotros llegamos al Congreso y comenzamos a interactuar con las víctimas de otras partes de Colombia, inclusive con las víctimas
que están en el exterior, esas personas que para salvaguardar su vida tuvieron que dejar las fronteras del país, nos damos cuenta realmente que nosotros tenemos que seguir luchando por la paz. Tenemos que, a la costa de lo que sea, tenemos que llevar a los actores armados para que dialogando podamos nosotros concertar la paz, porque es el único camino. Son muchas las vidas que se han perdido en estos 60, 70 años de conflictividad, y yo creo que hay que cesar este derramamiento de sangre. La masacre atroz de Bojayá ocurrió por un enfrentamiento entre la guerrilla y grupos paramilitares, y la población resultó afectada porque se refugió en la iglesia de Bojayá. Y el doctor Mosquera Torres, defensor de las víctimas de esta masacre, tuvo que salir del país amenazado. ¿Por quién? ¿Por la guerrilla o por los paramilitares? No, pues curiosamente por miembros de la fuerza pública, ¿Ah, sí? porque nosotros lo denunciamos no solamente ante la Procuraduría, sino ante la Fiscalía, porque ellos omitieron su deber de defender a esta comunidad. Yo recuerdo que al tercer día de que sucede esta masacre, allá llega un general, el director creo que era del ejército, el comandante del ejército, y con unas lágrimas Montoya. en sus hojas, Con un tenis de un niño, hizo lloraba. una parodia de llorar. Sí. Lloraba cuando la Defensoría del Pueblo y la Iglesia había alertado durante más de 2 meses atrás que esta situación se iba a presentar, porque la conflictividad en el medio atrato de Bojayá comienza cuando desde el Urabá comienza las autodefensas a arrinconar a los miembros de la FARC, y ellos comienzan por el río Atrato comienzan a desplazarse, por decirlo de alguna forma. A replegarse. A replegarse, sí es la impresión, hasta que a finales de abril del año 2002, pues ya el enfrentamiento se hizo inevitable, y allí es donde se consigue la población de Bellavista, esto en Bojayá, se refugia en la iglesia del pueblo. Y no se pueden imaginar ustedes lo trágico que resulta esto. Cuando detona la primera bomba, el primer cilindro bomba, pues arrasa con el techo de donde estaban las hermanas Carmelita, tal vez no recuerdo bien si son ellas. La segunda detonación pues llega, impacta, y la gente sobreviviente creen que eso es una película, porque ven cuerpos destrozados. Son 119 muertos que dejó esta masacre en una iglesia de un pueblo. Esto es inaudito, esto no tiene por qué pasar nunca más, no solamente en el Chocó, ni en el Chocó, ni en Colombia, pero quedan unos destrozos de muchos cuerpos heridos, y esos heridos todavía siguen sufriendo las heridas, no solamente las físicas, sino las morales, las del alma, porque este acontecimiento del 2 de mayo cambió por completo la vida de todos los chocuanos. La tristeza, la angustia de estos pueblos, la felicidad fue arrebatada por completo. Es que es inimaginable que en una iglesia donde se refugia la gente para salvar su vida, entonces tengan que resultar 119 asesinatos, pero un centenar más de heridos. ¿Pero usted dice que lo amenazaron miembros de la fuerza pública? Sí. ¿Por qué? Porque ellos sentían que podía, o sea, bueno, claramente lo tenemos que decir de esta manera. Ellos omiten su deber y su obligación de defender a estas personas. Sí. Y en el caso de la autodefensa se hablaba inclusive que actuaban de manera conjunta, allá en esa parte de la geografía. Militares y paramilitares. Exacto. Pero todo esto comienza porque son 400 hombres de la autodefensa que salen de Turbo. Y no hay control. Cada vez que uno sale de Turbo para atravesar el Golfo de Urabá y atravesar el Atrato, hay controles policiales, hay controles del ejército, hay controles de la marina. Y 400 hombres que salieron en muchas pangas, en muchas lanchas, nadie se dio cuenta que ellos pasaban. Inclusive tenemos la noticia que en Río Sucio y Chocó se hicieron provisión de combustible y de alimentos.
y nadie se dio cuenta. No. Entonces, Hubo complicidad ahí. la complicidad, y por eso fue condenado el Estado, Claro. porque no le prestaron la atención debida a esta población desprotegida y tuvimos nosotros que denunciar a la fuerza pública y pues nos amenazaron varias veces de que si no dejábamos eso así, pues nos mataban y tuvimos que salir corriendo. ¿Y usted tuvo que salir corriendo? Salir corriendo. Ajá. Pero después también sufrimos otra amenaza, no solamente de la guerrilla, sino también de las autodefensas que previamente nos habían secuestrado a mi hermano y a mí en Río Sucio cuando yo defendía a los concejales de ese municipio, porque lo que eran los municipios de Río Sucio, de Unguía, de Acandí, pues eran manejados por la autodefensa. El Estado ha estado muy ausente, realmente la institucionalidad ha estado muy ausente y por eso le digo que en el año 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, nosotros estábamos muy esperanzados que el Estado llegara, mas no fue así y otra vez, infelizmente, la conflictividad hace presencia en nuestro querido departamento. Bueno, como ustedes ven, amigos televidentes del Canal Congreso, este es un hombre que tiene y que ha vivido la historia de la violencia en el departamento del Chocó, la ha padecido y ahora está representando a las víctimas de esa violencia en las curules de paz en la Cámara de Representantes. James Mosquera Torres, muchas gracias por estar en estas conversaciones en el Capitolio, aquí en el Canal Congreso. Muchas gracias a usted y un llamado especial a todo Colombia, que nosotros tenemos que apostarle a la paz. La paz no puede ser solamente un compromiso del presidente o del gobierno. La paz tenemos que sentirla todos teniendo estas acciones, no solamente en nuestro hogar, sino también en los claustros universitarios y sobre todo en la calle. Y a ustedes muchas gracias. Sigan en la sintonía de Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.